Gloria a Jesús. Es decir, que la fe en esencia, más allá de creer, tiene una manifestación y tiene evidencias. ¿Y cuáles son esas evidencias? Gloria a Jesús, aleluya. La Biblia registra que en el Antiguo Testamento hubieron grandes hombres de fe, como lo fue Abraham. Abraham fue un hombre que se le conoce como el padre de la fe, porque fue un hombre que fue llamado por Dios a dejar su casa y a dejar todo lo que tenía, sin haber escuchado antes de él hablar, aleluya, de Dios. Porque es fácil para nosotros, o es fácil para alguien, luego de una experiencia vivida, o luego de una historia, un testimonio que ya usted escuchó, o que quizá le tocó vivir, decir que existe un Dios. Pero cuando no ha existido nada, y alguien es llamado de la nada para creer en una promesa como la promesa que Dios le entregó a Abraham, a salir de lo que él tenía físicamente en sus manos, a creer una palabra que le fue dada por Dios, hay que tener verdaderamente fe, hay que tener verdaderamente firmeza, hay que tener verdaderamente fidelidad hacia Dios y creer lo suficiente para caminar empoderado de una palabra que viene del corazón de Dios, sin antes haber visto algo. La Biblia habla del Nuevo Testamento de que a cada uno le fue entregada una medida de fe. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿estás caminando tú en la medida de fe que Dios depositó en ti? Todo lo que fue creado en esta tierra, todo lo que fue creado en el universo, fue creado por Dios con un sentido y un propósito. Las grandes lumbreras que existen, como es el sol y la luna, fue creada con un propósito divino, y el propósito era que esas lumbreras irradiaran luz y que ejercieran otras funciones que los científicos, aleluya, han investigado, que quizás nosotros desconocemos. Pero yo estoy seguro que tú ejerces una función en el corazón de Dios con mayor importancia que la que ejerce la luna o el sol. Yo estoy seguro que tú fuiste creado, yo estoy seguro que tú fuiste marcado con una señal de Dios, que tú fuiste cogido por Dios con un propósito eterno que no se va a detener ante los ataques del diablo y de los demonios, porque el propósito de Dios está vivo y está funcionando. Fe con un sentido de propósito. La Biblia habla a la altura de Segunda de Reyes, capítulo 4, que existió un profeta llamado Eliseo, y dice que este profeta acostumbraba a pasar de tiempo en tiempo por una ciudad que se llamaba Sunam. Pero dice que cuando él pasaba por aquella ciudad, había una mujer que la Biblia registra que era conocida como la Sunamita. Esta mujer era una mujer que tenía cierto poder económico, y cuando Eliseo pasaba por aquella ciudad, dice la palabra de Dios que ella procuraba que Eliseo se detenga en su casa, y dice que organizó una habitación y preparó un aposento para que cuando el hombre de Dios pasara por aquella ciudad, se detuviera en su casa y posara en su casa. Pero ¿por qué esta mujer hacía esto? Porque esta mujer tenía la suficiente fe, o el suficiente grado de fe depositado por Dios funcionando, que le hacía creer con evidencia que este hombre era una respuesta inminente, aleluya, de la gloria de Dios en la tierra. Y ella entendía que si él pasaba por esa ciudad, era necesario que se detenga en su casa. Ella no quería que Eliseo se quede simplemente
inconverso, alguna gente lo llaman a usted para que ore. Y hay alguna gente, gloria a Jesús, que aunque no sirve a Dios, lo respeta a usted. Porque sabe que usted anda con una cobertura y que usted porta un manto. Y que debajo de ese manto y de esa sombra, gloria a Jesús, si ellos se meten, el diablo no lo puede tocar fácil. Porque hay alguien que porta lo sobrenatural. Y cuando alguien porta lo sobrenatural, porta la presencia, porta el arca de Dios, el diablo no puede hacerle frente. Porque tú no irás con tu fuerza, sino que Jehová, Dios de los ejércitos, saldrá por ti. ¿Hay alguien que lo cree en esta noche? Fe con un sentido de propósito. Así que Eliseo se quedó en este lugar. Pero dice que esta mujer era estéril. Dice que esta mujer, aleluya, no tenía hijos, no tenía descendencia. En aquel entonces, aleluya, se juzgaba mucho la descendencia, aleluya, la familia, el peso social de una persona cuando no tenía hijos. Porque cuando alguien, aleluya, no tenía hijos, era como si fuera una persona que no existiera. Porque si esa persona moría, no iba a poder dejar un legado aquí en la tierra. Y dice que Eliseo se sintió cómodo y se sintió bien con el trato que esta mujer le dio. Y cuando se marchaba de este lugar, dice que le dio una palabra. Gloria a Jesús. Y la palabra fue que para esa fecha y para esa época ella iba a abrazar un hijo. Y de seguro usted conoce la historia, así fue, así ocurrió. Pero lo siguiente que ocurrió fue que años después, el mismo niño que Dios le regaló, el mismo niño que Dios le prometió, y la misma señal profética con la que ella fue marcada por el ministerio profético de Eliseo, por un momento se detuvo. Por un momento